Estas son algunas características de la ballena gris. Al parecer, hablar cetáceo no es lo mío, pero les platicaré algunas de las características de las ballenas grises. Scriptius robustus es el nombre científico de la ballena gris. En la actualidad solo habitamos la zona norte del Océano Pacífico. Somos una especie que vive y se distribuye la mayor parte de su vida dentro de los 20 kilómetros de distancia a la costa, siempre sobre la plataforma continental. La distribución abarca muy diversos ambientes, considerando siempre el gradiente de temperatura superficial del agua, desde las zonas de reproducción en aguas subtropicales y templadas hasta las aguas frías y polares en sus zonas de alimentación. El hábitat típico de nosotras las ballenas grises en México es la franja costera de la costa occidental de la península de Baja California, a una distancia no mayor de 10 kilómetros de la costa y a una profundidad que no superan los 100 metros. La temperatura superficial del agua varía en promedio de 16 grados en la bahía de Sebastián Vizcaíno a 22 grados en la región de Los Cabos. Las lagunas costeras donde se concentran las hembras para parir y cuidar a sus crías se caracterizan por ser muy someras, con un promedio de profundidad no menor a 10 metros y profundidades máximas de 20 a 30 metros. Allí nos encontramos protegidas de las marejadas del mar abierto y de los grandes depredadores como los tiburones y las orcas. Estructura interna y externa. Scriptidae es una familia de cetáceos del clado Mysticeti, cetáceos con barbas, en donde la ballena gris se sitúa tradicionalmente como la única especie viva de su género y familia. Sin embargo, análisis de ADN realizados indican que ciertos rorcuales como la ballena jorobada y el rorcual común están más estrechamente relacionados con la ballena gris que con otros rorcuales como el rorcual aliblanco. De acuerdo con nuestra estructura externa, presentamos una forma fusiforme, es decir, con los extremos angostos y el centro más voluminoso. El cuerpo de nosotras las ballenas grises, en una vista dorsal, tiene una forma usada. Es más esbelto que el de las ballenas francas, familia Balaenidae, y más robusto que el de la mayoría de los rorcuales, familia Balaenopteridae. El tronco es corto, casi redondo en un corte transversal, y su región más ancha es inmediatamente atrás de las aletas pectorales. Estas aletas suelen caracterizarse por su tamaño, ya que es menor a comparación de otras especies. No presentamos aleta dorsal, pero en su lugar se encuentra una jorobada rudimentaria, seguida por una serie de 6 a 12 pequeñas jivas, en ocasiones inconspicuas, a lo largo del último tercio del cuerpo. El tamaño de la cabeza es pequeño, de aproximadamente un quinto de la longitud total del cuerpo y del rostro, y el rostro está más comprimido que el de la mayoría de las otras especies de ballenas. Es angosto y ligeramente curveado en un plano sagital. La boca se localiza en la parte media de la cabeza y su curvatura se incrementa conforme avanza hacia la parte posterior. Presentamos de 2 a 4 surcos en la garganta, de cerca de 1.5 metros de largo, además de que el vientre es liso y sin pliegues. Somos una especie que tiene de 60 a 120 pelos táctiles en el rostro, de 2 a 3 centímetros de largo, colocados individualmente en pequeñas concavidades o depresiones. De acuerdo con nuestra longitud, las hembras solemos ser de mayor tamaño que los machos, a diferencia de otras ballenas y de la mayoría de los mamíferos, en los que esto suele ser a la inversa, es decir, los machos son más grandes, pero las hembras de todos los misticetos son generalmente un 5% más grandes que los machos. Entonces, la longitud máxima de una ballena gris es de 15 metros en hembras y 14.3 metros en machos, además de que el peso aproximado de los machos es de 30 toneladas y las hembras son ligeramente más pesadas. La coloración de la piel va de negro a gris claro con una cantidad variable de manchas blancas y está colonizada por una especie de balanos, Cryptolepas rakianeki, y 3 especies de piojos de ballena, que cuando son abundantes aparecen como manchas anaranjadas. La piel de los ballenatos es generalmente de un color más uniformemente oscuro y libre de balanos.
La piel presenta manchas irregulares blancas que forman un diseño característico que permite diferenciar a cada individuo. Además de esto, presentamos frecuentemente cicatrices producidas por dientes de ataques fallidos de orcas. Otra característica importante es la famosa grasa de ballena, tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel, es decir, una capa gruesa de grasa. Funciona como reserva energética y aislante térmico incluso en aguas muy frías. De acuerdo con nuestros sentidos, para poder ver nítidamente en ambos medios, poseemos una musculatura ocular potente, modificando así la forma del cristalino según estemos en un medio y otro. Además, para compensar la oscuridad de las profundidades marítimas, disponemos de una gran pupila. De acuerdo con el tacto, hemos desarrollado un sistema de terminaciones nerviosas en la piel de todo el cuerpo que actúa como sensor de presión. Hay terminaciones nerviosas en la zona del espiráculo, por ejemplo, que sirven para saber cuándo la fosa nasal está en el medio aéreo. Sistema de sostén. Nuestro esqueleto. Las ballenas tenemos una estructura interna ósea con las extremidades inferiores dispuestas a modo de aletas. En el interior de estas se aprecian falanges que dan cuenta de un pasado terrestre. Como no están destinados a sostener el peso del cuerpo, los huesos de los cetáceos son relativamente ligeros y esponjosos. Dentro de ellos hay una elevada concentración de grasas que contribuyen a la flotabilidad. La columna vertebral se compone de 4 regiones: cervical, torácica, lumbar y caudal. Las vértebras del cuello están fusionadas en la mayor parte de los cetáceos, proporcionando así estabilidad durante la natación a cambio de una menor flexibilidad. La región torácico-columbar es más bien rígida, mientras que la columna vertebral es más flexible que en la cola y en la cabeza, permitiendo los movimientos dorsoventral responsables de la natación. Alimentación. Pertenecemos al grupo de los misticetos, ballenas sin dientes, por lo que utilizamos barbas para filtrar el alimento. La mandíbula superior tiene a cada lado de 140 a 180 barbas, las cuales consisten en unas láminas que llegan a medir alrededor de 37 a 50 centímetros. Son flexibles y de color marfil. Están situados en el lugar donde estarían emplazados los dientes en otros mamíferos y estos actúan como un colador. Tras una inmersión para atrapar alimento, se remueve el fango con el hocico y lo absorbemos junto con el alimento. Las ballenas expulsan cantidades enormes de lodo y de partículas alimenticias empujando la lengua contra las barbas, y de esta forma las aves marinas resultan beneficiadas, pues se alimentan de invertebrados del fondo llevado a la superficie por las ballenas. De manera general, las ballenas son consumidores de tercer orden. La ballena gris presenta una alimentación de tipo generalista e incluso oportunista, alimentándose de una amplia variedad de organismos y aprovechando las ofertas alimenticias que se le pudieran presentar. Nuestra dieta se incluye pequeños crustáceos, peces, plancton y krill, además de que se calcula que nuestro consumo diario es de aproximadamente 1 tonelada. Dadas estas condiciones de alimentación y los consumos diarios estrictos robustos, es un factor clave que influye en la regulación de la dinámica poblacional de los organismos que consumimos. Sistema respiratorio. Los cetáceos, como todos los mamíferos, respiramos aire mediante pulmones. Por este motivo necesitamos subir regularmente a la superficie del mar para expulsar CO2 e inspirar oxígeno. Las narinas se han movido hacia la parte superior de la cabeza y constituyen los espiráculos. La apertura del espiráculo se produce por la acción de los músculos voluntarios, por lo que a diferencia del resto de los mamíferos, los cetáceos tenemos que decidir cuándo respirar. Normalmente tenemos 3 respiros a intervalos de 15 segundos, para después sumergirnos y durar bajo el agua entre 3 y 7 minutos, aunque se sabe que podemos permanecer sumergidas hasta 25 minutos. El aire expirado, calentado por los pulmones, cuando entra en contacto con el exterior, se condensa y forma un rayo visible desde gran distancia. Como la forma, dirección y la altura del rayo varían entre especies, se puede identificar a los cetáceos a distancia utilizando esta característica. Sistema circulatorio. El aparato circulatorio de los cetáceos no difiere mucho del de los mamíferos terrestres.
Durante la inmersión, el corazón entra en bradicardia, es decir, se reduce la frecuencia cardíaca. A menudo la bradicardia comienza después de que el animal se sumerge y poco antes de que vuelva a salir a la superficie aumenta la frecuencia, es decir, entra en taquicardia. Osmorregulación y eliminación de desechos metabólicos. Los principales órganos encargados del equilibrio hídrico son los riñones. Los cetáceos generalmente no bebemos agua, sino que absorbemos el agua presente en el alimento o la obtenemos mediante las rutas metabólicas. En el agua, los animales de sangre caliente sufrimos una constante pérdida de temperatura. Por ello, solemos tener un tamaño tan grande. Así disminuimos la relación superficie-volumen. Además, las aletas pectorales desprovistas de grasas poseen un sistema de intercambio a contracorriente arteriovenoso. Esto también va a permitir refrigerar nuestro cuerpo en caso de varamiento, ya que el principal problema es que en el medio aéreo, al no tener tanta pérdida de temperatura, nos sobrecalentamos y podemos morir. Reproducción. El aparato genital de los cetáceos ha presentado adaptaciones que conciernen principalmente los genitales exteriores y glándulas mamarias, escondidos en el interior de bolsillos genitales para favorecer la hidrodinamicidad. El pene, cuando no está erecto, está completamente oculto en el interior del bolsillo genital. La erección se debe a la musculatura y no a la vasodilatación de los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos. Generalmente, la copulación se produce barriga contra barriga y es muy rápida. El apareamiento se confina principalmente a las lagunas de crianza. Las hembras dan a luz una vez cada 2 años, generalmente a una sola cría. El periodo de gestación es de 12 a 13 meses. Teniendo el vallenato nace de cola, ya que si naciera de cabeza podría morir ahogado al no poder respirar mientras el resto del cuerpo es expulsado. Una vez fuera del vientre de la madre, inmediatamente es ayudado para que suba a la superficie y pueda realizar su primera respiración de aire. Se considera que la madurez sexual se alcanza aproximadamente a los 9 años para los machos y 6 años para las hembras. De acuerdo con el desarrollo de las crías, al nacer miden 4.5 metros y pesan media tonelada. Dependen de una dieta únicamente de leche. Son amamantados por un periodo de 6 o 7 meses para después ser destetadas. Y después los juveniles se quedan con sus madres 1 o 2 años más. Hábitos o costumbres. Nosotros presentamos poca tendencia social, aunque nadamos en pequeños grupos, por lo que somos una de las especies marinas de mayor índice migratorio con fines de alimentación y reproducción. Tenemos como costumbre alzar y descansar sobre la mitad del cuerpo, sobre el agua en forma vertical, mientras movemos la aleta pectoral. A esto se le conoce como brinco de espionaje. También podemos eventualmente saltar fuera del agua, logrando sacar parte del cuerpo y caer fuertemente salpicando gran cantidad de agua. Estas fueron algunas de las características y generalidades de nosotras las ballenas grises. Gracias por el video y hasta luego.